supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a otra sesión de esta serie de estudios que estamos realizando para entender el mensaje que nos deja Dios en el libro de los Hechos. Vamos a tocar ahora el capítulo 2 de los versos 2 al 13 y vamos a ver el cumplimiento de la promesa que hizo Jesucristo a los apóstoles. Les dijo: esperen, porque voy a enviar el Espíritu Santo. Veamos un poco los antecedentes que habíamos ido viendo hasta ahora. Primero, en el Antiguo Testamento Dios nos muestra todo el plan de Dios para reconciliarse con el hombre. Está revelado en todo el Antiguo Testamento. Y en todo el Antiguo Testamento se muestra quién iba a ser el Salvador, dónde iba a nacer, qué es lo que iba a hacer, cómo iba a hacerlo, muestra todo. Cuando Jesucristo viene, Dios hecho hombre viene a la tierra, viene a cumplir exactamente el plan de Dios. Es decir, el cumplimiento de todo lo dicho en el Antiguo Testamento está justamente con la vida de Jesucristo. Porque Él viene y predica el Evangelio de Salvación. Él nos dice y deja en su predica el mensaje de qué es lo que deberíamos hacer los hombres para beneficiarnos de esa salvación que está preparado dentro del plan de Dios. Predicó ese Evangelio, murió en cumplimiento preciso para el perdón de pecados y resucitó. Entonces, en su venida Jesucristo a cumplir su ministerio terrenal, Él lo cumplió todo. Pero dentro de esas actividades habíamos visto que Él escoge a sus apóstoles. Pero no solo los escoge, sino que los prepara personalmente para cumplir esa misión. Y no solo lo hace mientras Él vivía, también lo hace después de muerto y cuando resucitó. Y a mi entender, la mayor enseñanza les dio después de muerto, en su resurrección. Porque dice la palabra que les abrió el entendimiento a los apóstoles. Y una vez que ellos, su entendimiento fue abierto, se pudieron dar cuenta que realmente Jesucristo era el Salvador y que todo el plan de Dios se había cumplido a la perfección. Pero veíamos el anterior domingo que todavía les faltaba entender cosas. Y por eso es que le preguntaban al Señor: ¿es ahora cuando viene el reino? Porque el Señor les prometió el Espíritu Santo y que les iba a dar poder. Y lo primero que preguntaron: ¿es ahora cuando vuelve el reino? Ellos seguían pensando como pensaban antes. Esa parte de su pensamiento no había sido tocada. Pensaban que el reino de Dios se estaba refiriendo al reino terrenal de Israel. Y que lo que Jesús estaba diciendo es que vamos a expulsar a los romanos y ahora en este reino, en Israel, en el pueblo elegido, van a ser nuevamente los israelitas los que reinen, como lo hizo el rey David, Salomón. Y por eso es que Jesucristo tuvo que aclararles lo relacionado al reino de Dios. Y les dijo, primero, que el reino de Dios era espiritual, no es un reino terrenal.
Y que ese reino no era solo para el pueblo elegido, sino para todo el mundo. Y que esto se iba a dar paulatinamente conforme la palabra de Dios y el Evangelio de salvación sea predicado por todo el mundo. Luego de esa preparación, Jesús asciende al Padre, a la vista de todos los apóstoles. Y habíamos visto por qué tenían que ellos haber visto y por qué se aparecieron ángeles para decirles: al que lo viste subir, lo van a ver también volver. Y bueno, quedamos en esa parte. Todo estaba listo para que el cumplimiento de la promesa de Dios y de Jesús sea cumplido. Ahora bien, ¿cuándo sucedió el cumplimiento de esa promesa? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo a ser derramado sobre todos los discípulos? El versículo 1 del capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés. Y se pone el nombre del día de Pentecostés no por la venida del Espíritu Santo, sino que el día de Pentecostés ya era una tradición de antes. Pentecostés quiere decir 50 días. Y el Espíritu Santo fue derramado 50 días después de la muerte de Jesucristo. Ese día era conocido como el día de Pentecostés, o también era llamado la fiesta de las semanas o de la cosecha. Ya en el Antiguo Testamento figura y Dios manda que ese día hagan celebración. Ese día de Pentecostés o de la fiesta de las semanas era una de las 3 mayores fiestas del año que Dios había ordenado. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios escoge ese día? Pero primero veamos que esto estaba ya predicho desde antes. En Deuteronomio 16:16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Por qué Dios escoge ese día? Porque Jesús les dijo: esperen un tiempo y el Espíritu será enviado a ustedes. No les dijo cuándo, solo esperen. Entonces, ¿quién decidió cuándo? Lo decide Dios. ¿Y por qué elige ese día? Y justamente lo elige porque en ese momento, en ese día, en Jerusalén, se encontraban muchos judíos que venían de todas partes para celebrar la fiesta de las semanas. Es decir, habíamos estudiado en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a muchos lados. Y un remanente retornó a Jerusalén. Pero quedaron en muchos lados judíos que vivían en esas tierras. Y seguían siendo judíos y seguían queriendo cumplir todas las celebraciones de los judíos. Por eso es que para esa fecha, de todos los lados de distintas regiones, iban a Jerusalén a presentar ofrenda, porque Dios así lo había mandado. Y muchos de estos judíos que vivieron mucho tiempo en otras tierras, pues hablaban otros idiomas. Tenían idiomas de nacimiento porque habían nacido en el cautiverio. Y todos estos judíos venían y estaban presentes en Jerusalén.
Y el Señor escoge ese día para derramar el Espíritu Santo, porque en realidad todas las señales que iba a mandar estaban dirigidos a esas personas. Era necesario que todas estas personas vean lo que Dios empieza a hacer. ¿Qué importancia tenía este acontecimiento? ¿Por qué era importante que todas estas personas tengan que ver lo que Dios estaba haciendo? Estas personas no sabían de la promesa que Dios había hecho a los apóstoles diciendo voy a enviar el Espíritu Santo. No lo sabían, estaban ahí por otro motivo. Y Dios escoge ese día. ¿Y por qué es importante que ellos lo vean? Porque era el cumplimiento de las promesas y el inicio del ministerio celestial de Dios en la tierra. Era necesario que otras personas lo vean porque este ministerio terrenal estaba dirigido a estas otras personas. Porque todo el mundo tenía que escuchar tenía que ser parte de ese ministerio. Y era el cumplimiento de promesas que ya se habían hecho antes. En Juan 3:16, o en Lucas, 3:16 podemos leer: respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esta promesa debería cumplirse. Pero no solo fue Juan el Bautista, sino que esta promesa había sido dada ya desde el inicio de la relación de Dios con el hombre. En Joel 2, 28 al 29 se lee: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta fecha era importante porque se iba a dar el cumplimiento de una promesa hecha de antes por Dios, reafirmada por Juan, diciéndoles: van a recibir un bautizo especial del Espíritu Santo con fuego. Y esto era lo que tenía que ver todas estas gentes, todos estos judíos que estaban en Jerusalén en ese momento. ¿Por qué? Porque era el inicio del ministerio celestial. Es decir, Jesús ya no estaba, pero el ministerio debería continuar, esta vez mediante los apóstoles, pero llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios tomando el mando de toda la obra a través de gente elegida por Dios mismo, los apóstoles. En Jeremías 31, del 33 al 34, vemos. Y vamos a ver por qué tenía que ser de esa manera. Porque Dios antes, a través del profeta Jeremías, había dicho, en el 31, capítulo 31, versos 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con las casas de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué es lo que dijo Dios con eso? Voy a poner mis leyes en su mente y en su corazón, los voy a escribir. Lo que Dios estaba diciendo es: ustedes por sí solos no pueden hacer la voluntad de Dios.
Hemos tenido un primer pacto, les he dado los 10 mandamientos y no lo han podido hacer. Por eso es que ahora hago un nuevo pacto en el cual estos mis mandamientos los voy a escribir en el interior de cada persona, me voy a escribirlas en su corazón y voy a ponerlas en su mente. Es decir, yo voy a tomar el control de su mente. Porque esa es la única manera en que el hombre pueda hacer la voluntad de Dios. Dios nos amó tanto y nos ama tanto que dijo, tú no puedes hacerlo, lo único que haces es ofenderme. Y por eso merecerías todo el castigo que tengo preparado. Pero te amo tanto que voy a ser yo mismo el que entre a tu interior y te transforme a través de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso es que mis leyes tengo que ponerlos en tu mente y escribirlos en tu corazón. La relación desde ese momento va a ser personal con Dios. Nadie le dirá a otro, conoce a Dios, porque dice, cada uno me va a conocer, porque voy a derramar el Espíritu en cada uno de las personas que quieren establecer la relación conmigo. Eso se iba a cumplir con el derramamiento del Espíritu, y era necesario que los otros judíos de otros lados que no conocían nada de esto vean personalmente el cumplimiento de esta promesa. Resumiendo, era necesario que el Espíritu Santo descienda. ¿Para qué? Para hacerse cargo del ministerio terrenal. Porque Dios quería salvar a todo el mundo. Jesucristo no llegó a todo el mundo. Escoge a los apóstoles y les dice, ustedes van a ir por todo el mundo a dar este mensaje. Pero no lo van a hacer solo ustedes, sino primero tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, Dios mismo actuando en todo el mundo para ofrecer esta salvación. Sin la provisión del Espíritu Santo no es posible hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, es necesario que cada persona que se dice cristiana reciba el Espíritu Santo. La pregunta es ahora, ¿cómo sucedió este acontecimiento? Ya habíamos visto que Dios escoge un día donde haya muchos judíos y quería llamar su atención. Pero veamos cómo lo hicieron. Hechos 2, del 2 al 6. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un gran viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo la tierra, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Dios podía haber hecho de la manera más calmada. Total, les había prometido el Espíritu Santo a los discípulos, a esas 120 personas que estaban ahí. Les digo, va a venir el Espíritu sobre ustedes. Pero ¿por qué tuvo que hacerlo de esta manera? Y ahí vamos a empezar a entender lo que decíamos. Dios quería que todos lo vean, porque el mensaje estaba, Dios quería que este mensaje llegue a todos los demás. Y por eso es que Dios lo mandó, y primero mandó un estruendo que venía del cielo. ¿Y qué significa un estruendo? Un ruido, pero muy grande. ¿Y por qué con ese ruido?
porque quería que todas las otras personas, judíos que estaban en Jerusalén, quería llamar la atención de ellos. Si en este momento hubiera, no sé, un reventón de alguna granada o de algún petardo fuerte de eso, nos llama la atención. Y eso es lo que Dios quería, llamar la atención de esas personas. Por eso, mediante un estruendo. Quería llamar la atención de los judíos que se encontraban en Jerusalén por otro motivo, llevando ofrendas para la celebración de la fiesta que Él mismo, Dios, había mandado que se haga. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Todo estaba bajo el control de Dios. Dios estaba haciendo todo para que suceda de la manera que Él lo había planificado. Estas personas que habían ido a Jerusalén a ofrecer ofrenda tenían que ver lo que iba a suceder. Dice que hubo un estruendo y después dice, vinieron lenguas como de fuego. Primero hubo un estruendo y todo el mundo vio al lugar donde se produció el estruendo. Y dice que pudieron ver como lenguas de fuego descendiendo del cielo. Algo visual, algo que no todos los días ocurría. Y por eso su atención debería ser más atraída. Pero, ¿por qué fuego? ¿Por qué Dios usó fuego? Podía usar otro tipo de cosas. Y Dios es el mismo por la eternidad. Dios no va a cambiar su manera de ver las cosas y de manifestarse. Y cuando Dios usa fuego, denota la presencia purificadora de Dios. Cuando Dios se manifiesta a través de fuego, está diciendo, yo mismo soy el que estoy haciendo esto. ¿Cuál evidencia? Cuando Dios dio los mandamientos al pueblo elegido en el monte de Sinaí, también se manifestó con fuego. En ese momento Dios estaba diciendo, estos son los mandamientos que ordeno para este pueblo. Y se manifestó con fuego. Cuando está dando el Espíritu Santo a sus discípulos, también se manifiesta con fuego. ¿Por qué? Porque era una evidencia de que Dios mismo era el que estaba haciendo esto. Recordemos cómo lo hizo en el monte de Sinaí, Éxodo 19, de 16 al 18. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Pueden notar la similitud ahora con lo que está haciendo en Pentecostés? En esas épocas Dios había dicho al pueblo, voy a darles los mandamientos. Pero para que nadie dude de que estos son mandamientos de Dios, lo voy a hacer personalmente. Y el pueblo me va a escuchar personalmente, de tal manera que nadie puede decir, no, esta es invención tuya. No, todos van a saber que soy Dios, Dios el que estoy dando esto. Y en Pentecostés hace lo mismo. En el monte Sinaí primero hubo truenos, estruendos, que llamó la atención del pueblo. Aquí también hubo estruendo. Descendió fuego. En ambos casos, fuego. ¿Qué significa? Dios personalmente lo estaba haciendo.
Y a través de esto dice que el Espíritu Santo había bajado y había llenado o había descendido a cada persona que lo estaba esperando. ¿A qué se refiere? 120 discípulos que estaban reunidos. ¿Cuál fue el resultado de recibir el Espíritu Santo? Porque tiene que haber algo evidente del poder del Espíritu Santo. Hablaron en idiomas diferentes al de su propio idioma. Qué hermoso, ¿no? ¿Quiénes quieren saber inglés? O francés, alemán. Dice que vino el Espíritu y ellos empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué? ¿A quién estaba dirigido todo esto? A los judíos que habían ido a celebrar la fiesta de las semanas. ¿De dónde provenían? De muchas regiones. Muchos habían nacido en esas regiones, por lo tanto hablaban esas lenguas. Y miren cómo es Dios. Se preocupó hasta del detalle. Estas personas no los van a entender a los apóstoles porque hablan otro idioma. Y como lo que Dios quería es que su palabra se extienda por todo el mundo, pues derramó el Espíritu y ellos empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Cuando recibieron el Espíritu Santo empezaron a hacer cosas que por sí mismos nunca lo hubieran podido hacer. Solo el poder del Espíritu Santo lo consiguió. ¿Qué pasa ahora en nuestra vida cristiana? ¿Por qué decimos es necesario que recibas el Espíritu Santo o es necesario que te conviertas? Porque en ese momento Dios derrama el Espíritu Santo sobre el convertido. ¿Cuál es la evidencia de que esto ha sido hecho? De que sí has sido convertido, de que sí has recibido el Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia? Ellos mostraron una evidencia. ¿Nosotros deberíamos mostrar alguna evidencia? Seguro. ¿Y cuál es la evidencia? Que empezamos a hacer cosas que por nosotros mismos no lo hubiéramos podido hacer. Por ejemplo, dejar el pecado. Solo por el poder del Espíritu Santo, de Dios mismo, es que podemos lograr hacer aquello. Por eso siempre decimos que la evidencia de la conversión es tu cambio de vida, la santidad. Si en tu vida no está ocurriendo nada y sigues viviendo como has vivido siempre, pon en signo de interrogación, ¿habré recibido el Espíritu Santo? Y eso te va a llevar a decir, a que revises, ¿me habré convertido realmente? Porque la presencia del Espíritu Santo tiene que dejar una muestra clara de su presencia. ¿Y qué ocurrió con las demás personas que estaban viendo? Porque todos esos judíos que habían ido a dar ofrenda al templo, lo vieron. ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué hicieron ellos? La palabra dice en Hechos 2, del 7 al 13. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estando todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto?
Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. ¿Cuál es la reacción de estas personas cuando evidencian y cuando ven lo que han visto? Un estruendo tremendo y descender fuego sobre los discípulos y ellos empezando a hablar en sus lenguas. Pero no hablaban cualquier cosa, que dice, hablaban de Dios. Proclamaban cosas de Dios y ellos podían entenderlo. Y estaban asombrados. Estaban asombrados y no lo podían entender. Y aquí hay algo que es importante remarcar. Recibieron el mismo Espíritu Santo. Pero el fruto en ellos fue el mismo. Aparentemente sí, hablaron otras lenguas. Pero no todos hablaban la misma otra lengua. Cada uno hablaba una lengua diferente según había sido la voluntad de Dios. Dios da el don. El hombre no lo define. Dios lo da. No dijo Dios qué lengua te gustaría hablar para que vayas a esos lugares. No, Dios lo definió. Y a veces, cuando no entendemos que Dios tiene la soberana, Dios es soberano en decir qué es lo que tengo que darte a ti para que cumplas este tipo de función. A veces cuando no entendemos eso, nos trancamos, nos empecinamos en decir, no, yo quiero ser, no sé, pues yo quiero ser profeta. Ya no hay más profetas, pero bueno, yo quiero. O yo quiero ser pastor. O yo quiero estar en la alabanza. Yo quiero. No depende de ti. Eso es incumbencia directa solo de Dios. Y cualquier cosa que te dé es una bendición. Cada uno entonces recibe según lo que Dios decide. Y no es atribución del hombre. Decirle a Dios, derrama sobre mí esto. Dios sabe qué va a derramar y cómo te va a preparar. Pero la mayoría decía, están hablando en nuestro idioma y lo puedo entender. Y estos eran galileos, no hablan naturalmente nuestro idioma. Y me está hablando de Dios. Pero dice la palabra, algunos, al no entender lo que estaba sucediendo, como sucede con muchos de nosotros, cuando no entendemos algo, empezamos a sacar de nuestra propia mente alguna explicación. No debe ser por esto o por lo otro, en lugar de buscar la explicación del mismo que envió esto, es decir, Dios, a través de su palabra, de la Biblia. Y en su propia mente, ¿qué decían? A pesar de estar viendo las evidencias y de que las lenguas que estaban hablando eran reconocidas por otras personas que vivían en esas regiones, y es decir, no estaban hablando incoherencias y estaban hablando de Dios, a pesar de ver esa evidencia, dijeron, lo que pasa es que estos están ebrios, están borrachos. Uy, qué linda borrachera, ¿no? Hablar otros idiomas. Si eso fuera verdad, yo creo que sería alcohólico, multilingüe. No puedes en tu mente buscar explicaciones de lo que Dios hace. Las explicaciones búscalas en la misma palabra del Señor. Porque el Señor, cuando nos deja la palabra, no nos los deja para que hagamos interpretaciones sueltas. No nos cierra todo con las evidencias. La pregunta es, ¿cuál es nuestra reacción ante las manifestaciones de Dios? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Han visto algunas manifestaciones de Dios?
estaba metido en un problema tal y justo en el momento vino la solución. ¿Qué pensaste de eso? La reacción natural sería, gracias Dios por no olvidarte de mí. O, como algunos, qué casualidad, ¿no? Justo cuando necesitaba apareció. Tengo suerte. Parece que son solo detalles, pero dice que los detalles matan al hombre. Espero que tengan una linda semana para poder meditar sobre todo esto. Que Dios los bendiga. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.